seguirme ya pasando del tiempo. Les agradezco nuevamente esta oportunidad y quedo desde luego abierto y a su disposición para que podamos seguir cambiando impresiones sobre aquellas cuestiones que ustedes consideren pueda yo dar alguna opinión o podamos hacer algún comentario. Muchas gracias. Bueno, si alguna persona quiere participar con preguntas, pues inmediatamente. Muchas gracias. Ahí vamos. A ver. ¿Se puede pasar? Está bien. En esa ocasión, no recuerdo, el adecuado. Ahora, estamos Televisa en general no le da una igualdad de participación en los medios de comunicación y la cobertura noticiosa. Yo quiero expresarle, creo que lo que usted legado es los temores del 68. Usted no necesitó de Televisa para obtener el resultado electoral que tuvo. Y la verdad, el auditorio, la población, la que va a emitir su voto, se hizo Chiapas, se presentó el conflicto armado el 1 de enero. No era nuevo enero para nosotros el problema de la guerrilla en la zona de Chiapas. Beneficiaba un tal cuerpo al régimen del partido de Estado, usted llama, Greco Lasalle. Hemos visto muerto a un joven del Tecnológico de Monterrey, Cano Yanini. Hemos visto muerto a muchos jóvenes que a la fecha no se han resuelto esos crímenes en el Estado. Señor, yo quiero decirle que Chiapas sí es un escenario violento, pero es un escenario violento para impedir el avance de la democracia, para que la gente inhiba su voto, para que la gente no vaya a votar. La verdad, señor ingeniero, usted, y se lo he manifestado en cartas, es la opción democrática. Y no quiero ser demagógico en esto, sino lo he visto desde 1988. Creo que sí somos más fuertes, más concisos, más precisos en el discurso, si somos más ecuánimes en la oferta, yo creo que usted tendrá el triunfo, indudablemente. Pero ¿qué queremos a cambio? Porque eso es lo que implica una negociación. El electorado ofrece su voto y su aceptación, pero al delegar el mandato también le exige del mandatario el cumplimiento de ciertas obligaciones. Una de esas obligaciones, señor ingeniero, es que nos precise claramente cómo van a ser los mecanismos de esa democracia que usted está pregonando. Hoy, señor ingeniero, en Chiapas vivimos la incertidumbre del candidato a gobernador. ¿Por qué vivimos esa incertidumbre? El partido oficial o partido de Estado, como usted le llama, primeramente trató de aplazar las elecciones al gobierno del Estado y durante un determinado lapso el
gobierno del Estado trató de engañar a la opinión pública de que estas elecciones se iban a posponer. El PRD se quedó sin alternativas, al igual que el PAN. El señor candidato Valdemar Rojas creo que ahora es candidato a senador. Y todo parece ser como si fuera una verdadera farsa en favor del senador Rodrigo Cortés. Ahora bien, ¿cómo van a darse esos mecanismos democráticos apresuradamente? Porque se necesita hacer en este momento apresurado. Las elecciones están en el 21 de agosto, no están para después. ¿Qué mecanismos democráticos va a hacer el PRD para acceder a esa democracia, para acceder a esa manifestación de ideas, para acceder a ese diálogo con los empresarios, para acceder a esa forma de hacer el gobierno democrático? Señor ingeniero, le quiero primero agradecer antes de nada sus respuestas y ser contento con el Muchas gracias. Mire, en primer lugar, lo que yo señalé de los medios de comunicación fue simplemente para apuntar la necesidad de dar la lucha también en los medios para que abramos espacios a la vida democrática del país. Para nosotros esto es parte de la lucha, no es una cosa extraña, como dije, no nos cayó de sorpresa, pero es algo que tenemos que tener muy claro. Un espacio, un ámbito en el que tenemos que lograr cambios importantes, porque ahí se va a reflejar si avanzamos en la democracia o no avanzamos en la democracia. Respecto a la decisión que tome el PRD, el partido ha estado muy consciente de la situación extraordinaria y de excepción que vive Chiapas. Yo lo dije hace un momento, desde el 1 de enero. No es la misma situación que se tiene en otros estados. Los tiempos han tenido que revisarse en todo lo que hace a la actividad política. La decisión que tome el PRD respecto a quién sea su candidato a gobernador será una decisión muy responsable, donde participen tanto las dirigencias, la dirigencia estatal, los mecanismos que el propio partido se ha dado en ese sentido, como la dirección nacional del PRD. Chiapas, en este sentido, no es un estado que pueda verse en este momento como los demás. Lo que aquí se resuelva tiene implicaciones en el resto del país, tiene implicaciones en la campaña política general, y esto nos lleva a que se le dé la atención que deba darse. Esta es una decisión que tendremos que tomar desde luego ya en esta próxima quincena. Entiendo que la fecha para registro de candidatos a gobernador se cierra el día último de este mes. Entonces será algo que tengamos que resolver, que tenga que resolver la dirección del partido en estos días próximos, y yo espero que sea una decisión buena, y desde luego una decisión que se va a tomar de acuerdo a las normas estatutarias del PRD, tomando en cuenta la situación de excepción que vive Chiapas en estos momentos. Quinteros se les tilda de terratenientes, y bajo ese pretexto se les invade. Se nos dice que muchas de las personas que invaden militan en el Partido de la Revolución Democrática, y lo que hemos visto es que lugares completos, yo le podría mencionar por ejemplo Simonovel, donde ya no queda prácticamente la propiedad privada, pues hemos visto que no hay resolución, porque lejos de mejorarse económicamente, ahora el pleito se da entre ellos, se da entre comuneros y notarios, y en realidad lo único que hemos visto es un retroceso enorme desde el punto de vista económico. Pero sin duda Chiapas también en este sentido vive una situación de excepción, y quizá uno de los aspectos donde se manifieste esta efervescencia y estos problemas de carácter social, el atraso social que en Chiapas puede verse y palparse por todas partes, sea precisamente en el campo. Ayer, platicando con el gobernador, me decía que hay por una parte alrededor de 40,000 hectáreas invadidas en la zona en conflicto directamente,
pero además en el resto del estado que había 320 y tantas invasiones que se habían dado con fecha anterior, si mal no recuerdo, al 14 de abril, que ahí había grupos de muy diversas organizaciones. Me decía, incluso hay unos 50 que corresponden en estas tomas de tierras a la CNC, a la propia central oficial. Aquí, aquí no se trata de ver en este momento, yo diría, quiénes son los que están detrás o impulsando este tipo de acciones. Aquí lo que tenemos que ver es cómo darle una solución estable a la situación que existe en el campo, preservando los derechos tanto de quien reclama tierra como los derechos de quien ha sido o es poseedor de la tierra. Yo sé que muchos de los predios tomados corresponden a propiedades que no serían afectables desde el punto de vista agrario. Sé también que en algunos casos las ventas de tierras, los fraccionamientos que se han hecho, se hicieron sobre terrenos nacionales o sobre terrenos que tenían previamente solicitudes de carácter agrario. Esto es, aquí hay una situación muy compleja, muy confusa, que se arrastra desde mucho tiempo atrás, donde factores como la corrupción no están ausentes. Pero, en fin, aquí lo que hay que ver es cuál es la situación actual y cómo la resolvemos. Yo tengo particular interés en que se le pueda dar una buena solución al problema de la tierra en Chiapas, entendiendo que hay derechos afectados para los poseedores de los terrenos que los estaban detentando legalmente, que no constituían en muchos casos, quizá en la mayoría, como usted señala, propiedades afectables, y que tenemos por otro lado que buscar cómo dar cumplimiento al ejercicio de un derecho, el derecho a la tierra para los campesinos, de acuerdo a lo que marcan las leyes, pero esto desde luego sin afectar derechos de terceros. Aquí tenemos que ir dada la situación que ya se ha generado, de la cual yo diría no son directamente responsables ni los dueños de la tierra, ni en muchos casos los campesinos que están buscando resolver su problema pidiendo un pedazo de tierra. Tenemos que avanzar buscando dónde están los campos de conciliación, los terrenos de conciliación, donde podamos resolver el problema cuidando los intereses de todos. Yo sé que aquí se hizo un convenio con organizaciones para que no se siguiese ninguna toma más después del 14 de abril. Esto es lo que hizo, esto es la situación que se tiene actualmente. El gobierno, hasta donde yo entiendo, tomó el compromiso de no permitir que hubiese ninguna toma de tierras después de esa fecha. Entonces lo que tenemos que ver es cómo resolvemos primero aquellos problemas que existan y que estén generados con anterioridad al 14 de abril. Yo veo que puede ser la vía de la compra de tierras, la vía de desalojar seguramente muchas de las propiedades que están ahora tomadas y que puedan comprarse tierras en otras partes para compensar la necesidad que existe. Esto es, lo que no podemos hacer es ignorar que existe un problema. Lo que no podemos hacer es dejar ni que se sigan invadiendo tierras, ni que el gobierno, que tiene obligación, deje de satisfacer necesidades de carácter agrario. Seguramente no habrá toda la tierra que se está reclamando o que haría falta para una población rural que está en crisis. Esto es, hoy es mayor la necesidad de tierra que la que había hace algún tiempo atrás, porque se ha dejado deteriorar la situación económica de todo el mundo, porque no se han creado otras alternativas de trabajo. Creo que en este caso estamos obligados a hacer un esfuerzo para generar ocupación en trabajos agrícolas o fuera de la agricultura, con objeto de que podamos disminuir presiones sociales y podamos sobre todo ofrecer vías de vida digna, vías de una vida con desahogo para mucha gente. Pero en fin, el problema existe
Nosotros estamos porque la propiedad se proteja, estamos porque los derechos de quienes reclaman tierra se satisfagan, y aquí tenemos que encontrar entre todos los campos de conciliación. Estamos muy claros de que este es un problema que no han generado los propietarios de tierra, un problema que tampoco han generado los propios grupos que están solicitando tierra, y donde las organizaciones políticas como el PRD tampoco son los responsables del conflicto. Yo no digo que la CNC, que ha tomado 50 de estos 300 y tantos predios, sea la responsable del conflicto. Yo creo que es una descomposición de carácter social, la falta de atender a muchos grupos de población, las malas condiciones de vida, el deterioro de los niveles de vida, lo que ha conducido a esta situación explosiva en Chiapas, a la que no solo la gente de aquí, sino todo el país tiene que poner atención para darle una solución adecuada, para que no se presente, para resolver bien el caso aquí y para que no se presenten situaciones como esta en otras partes del país. Yo creo que lo que tenemos que buscar son hoy los campos de conciliación y ponerle voluntad entre todos para que estos problemas no se nos presenten más adelante. Por preocuparse más que nada por solucionar o buscar perspectivas en cuanto a la solución de los problemas de nuestro estado. Sabemos todos, y usted lo sabe, que nuestro estado está pasando por un momento muy difícil, ¿sí? Que las necesidades están patentes, ¿sí? Ansiosas de que sean satisfechas, y prueba de esto son las reacciones conflictivas que se han suscitado en los primeros días del mes de enero del año en curso, ¿sí? Podría mencionarle infinidad de necesidades que nosotros tenemos en el estado, ¿sí? Y quizá no acabaríamos, porque son muchas realmente. Salud, pobreza, seguridad social, y principalmente nosotros los jóvenes, ¿sí? Que necesitamos mucho el apoyo de los gobiernos anteriores, que lo hemos necesitado, lo hemos pedido y no se nos ha otorgado, ¿sí? Primeramente quiero decirle que hay muchos cerebros, sí, que se quedan porque no pueden seguir con sus estudios, porque las escuelas públicas prevalece el favoritismo, ¿sí? Muchas personas tienen la capacidad para poder ingresar a una escuela pública, a una universidad pública, pero realmente el cupo es limitado, ¿sí? Son 8,000 los alumnos que ingresan, que tienen la oportunidad de ingresar a una escuela pública, a una universidad, incluyendo a todas las facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchos no tenemos la facilidad para poder pagar una colegiatura en una escuela particular. Mi pregunta sería en concreto: ¿cuáles son las posibilidades, ¿sí?, de que se pueda resolver este problema? Porque todos sabemos que no es un problema de matemáticas, ¿sí? No es dar una receta médica. Es un largo proceso que el actual gobierno no ha podido resolver. Y mis compañeros, hablo en nombre de mis compañeros porque ellos lo saben, ¿sí?, que se otorgan becas, pero es una actividad prioritaria, y es un programa prioritario desde el jardín de niños hasta la educación superior. Esto quiere decir que tenemos que buscar los recursos para fortalecer el sistema educativo. Estamos muy conscientes que este debe ser un mecanismo para lograr un efectivo ascenso en el terreno social y al mismo tiempo un soporte importante del crecimiento económico. Si no hay preparación, y esta tiene que empezar desde el jardín de niños, no tendremos ni los profesionistas ni los investigadores de excelencia que nos reclama el que podamos tener un crecimiento económico sostenido y que
impacte y beneficie al conjunto del país. Nosotros hemos planteado la necesidad de elevar los recursos que se destinan al sector educativo. Nos dicen que de dónde. Nosotros decimos que primero se tiene que hacer una reestructuración del gasto y de la inversión públicos en función de las nuevas prioridades, porque la prioridad desde el punto de vista oficial se tiene que empezar a reflejar por los presupuestos. Esto es, no es cosa de decir es tal o cual a la actividad prioritaria si no se le asignan los recursos en la medida del esfuerzo que pueda hacerse, y no sabemos cómo se vaya a encontrar el país en diciembre, pero el máximo esfuerzo que pueda hacerse, por lo menos para situarnos dentro de las normas internacionales en lo que hace a gasto educativo, en lo cual andamos muy distantes, y andamos por lo menos a la tercera parte, en el mejor de los casos, de lo que debiéramos estar gastando en educación. Esto quiere decir reforzar todos los niveles, garantizar el acceso a la escuela a todos los niños. Hoy de todos aquellos que tendrían que estar en primaria, hay una cuarta parte, esto es un 25%, que no es atendido. En secundaria, apenas 26% concluye los estudios, y lo señalo porque la primaria y la secundaria son obligatorias de acuerdo a la Constitución. Este gobierno hizo obligatoria la secundaria, pero nada más quedó esto en la ley. Esto es, no existen aulas, no existen maestros, no existen posibilidades de que esto sea una realidad. Hoy el promedio de educación del conjunto del país se sitúa entre el tercero y cuarto año de primaria, o sea que de ahí a hacer obligatorias primaria y secundaria existe todavía una inmensa distancia. Entonces, a esto le tenemos que dar atención y prioridad, con presupuestos, con una revisión de planes de estudio, con un mayor involucramiento de la sociedad en el apoyo a los sectores educativos, apoyando a la universidad pública y a los centros de educación superior, con objeto de que se alcancen lo que es objetivo, condiciones de excelencia en la formación de profesionistas, de investigadores, en la investigación misma que hagan los centros universitarios. Esto, sin duda, va a impactar de manera positiva a la propia educación privada. Si mejoramos la educación pública, seguramente vamos a tener como uno de sus efectos el mejorar también la educación privada. A esta deben dársele todos los estímulos posibles. Es un complemento indispensable para el esfuerzo educativo del país, y más todavía en las condiciones de rezago en las que nos encontramos actualmente. Estas serían algunas ideas que yo les dejaría en este caso sobre la cuestión educativa. ¿Cuál es su política al respecto para nuestra población, para nuestro México, sin que se vea? Respecto a control de natalidad o no control de natalidad, a poner a disposición de la población los conocimientos y, en su caso, los mecanismos necesarios, o no ponerlos, porque esta es una decisión esta es una de las grandes decisiones que tendrán que tomarse en los próximos meses, diría yo, no diría ni siquiera en los próximos años, sino en los próximos meses, al principio de la próxima administración. Tenemos que ir a la raíz del asunto. Es decir, mientras tengamos a una gran mayoría de la gente, o a mayorías o a sectores importantes en la ignorancia, en la miseria, no vamos a resolver ese problema. En la medida en que podamos dar educación, tener una mejor atención a la salud, tener resueltas las cuestiones básicas, seguramente tendremos tasas de crecimiento demográfico menos altas. Yo dudo mucho que las cifras oficiales sean reales. Cuando uno recorre el país, pues no es eso lo que uno encuentra, ni en las ciudades ni en el campo. Esto es familias muy grandes que no dan... Ingeniero, todos sabemos de alguna manera, efectivamente existe gran efecto en las altas cúpulas
en este problema. No sabemos cómo, no incluimos, no percibimos, sin embargo, esto a mí me parece monstruoso, pero seguramente usted debe tener información, debe tener algo que decirnos al respecto. En primer lugar, el compromiso muy claro para nosotros de dar una lucha seria y a fondo contra el narcotráfico. Tiene que darse en varios planos. Por una parte, combatiendo la corrupción que se pueda dar en el propio gobierno y particularmente en los cuerpos de seguridad. Estos tienen que profesionalizarse, tienen que moralizarse, tienen que abrirse mecanismos para que la sociedad en su conjunto pueda intervenir en la administración y supervisión del comportamiento de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, tenemos que aprovechar los medios de comunicación, los medios informativos, el sistema escolar, el sistema de salud. Tenemos que tener una política internacional mucho más clara y mucho más definida y más enérgica para exigir reciprocidad en las acciones de carácter internacional en materia de narcotráfico, que se combata con la misma energía con que se demanda el combate al cultivo y al tráfico, que se haga lo mismo en los principales centros de consumo, entonces en los Estados Unidos de manera muy particular. Yo confío en que en una lucha contra el narcotráfico, si se moviliza la sociedad, si limpiamos de corrupción, podamos salir bien, podamos hacerlo exitosamente. El ejército no debe ser el cuerpo del Estado que se enfrente a este problema. No es función de las Fuerzas Armadas del país, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, estar atendiendo cuestiones de narcotráfico. Esto es cuestión de otros cuerpos, de policías judiciales y preventivas en su caso, que profesionalizadas y moralizadas, esto es cuerpos sobre los cuales se actúe de manera directa, tengan a su cargo el combate directo de la delincuencia que se da en torno a este problema. Yo considero que no debe ser el ejército el que cumple estas funciones, tiene otras asignadas por la propia Constitución, que tendrán que ser cuerpos manejados de manera distinta, con una participación directa, institucional, que habrá que desarrollar de la sociedad, como podamos dar el combate. Yo no estaría en este caso tan pesimista o pesimista como el artículo al que usted se refiere, donde prácticamente dice que no tenemos otro remedio. Yo creo que sí tenemos, si la sociedad se moviliza, si lo decidimos y si corregimos todo lo que desde el Estado se tiene que corregir al interior de las propias estructuras de gobierno y particularmente de los cuerpos que, de acuerdo a la ley, les corresponde enfrentar de manera directa a toda esta cadena de delincuencias y complicidades. El 1 de enero nos puso al descubierto los problemas que están en la base de los conflictos, porque aquí son ya muchos conflictos los que están a la vista, y nos dejó también ver cuáles pueden ser las soluciones. Aquí ustedes lo han señalado, hay condiciones de miseria, una educación deficiente, insuficiente, falta de desarrollo para muchas regiones a pesar de la abundancia y diversidad de los recursos naturales, etc. Yo veo entonces que tenemos que ir al fondo de los problemas, tenemos que darle una buena solución. No es fácil, ustedes lo entienden y lo viven además. Tenemos que darle una buena solución a los problemas que hay en torno a la tierra en Chiapas. Solución que nos permita tener a partir de ahí condiciones de estabilidad, esto es, que no se nos vuelvan a presentar los mismos problemas más adelante. Es indispensable elevar las condiciones de vida del conjunto de la población. Esto quiere decir una mayor oportunidad para mucha gente
de trabajar y de tener a través del trabajo una vida más desahogada y una vida digna. Hace falta reforzar los sistemas educativos, ampliar la oportunidad de escuela para los niños del Estado. Estas serían cuestiones a resolver localmente, aunque muchos de estos problemas están presentes también en el resto del país. Hay también problemas de carácter político, es decir, un régimen que hasta este momento no ha respetado los votos, elecciones en muchos casos inexistentes, fabricadas. Recordemos que la zona en conflicto es una de las zonas o uno de los distritos, para hablar en términos electorales, donde las votaciones a favor del partido oficial han sido más altas, donde ha habido el mayor número de